Fue conformado el Tribunal de la Corte de Santa Elena, que revisará las apelaciones presentadas por el Estado en contra del habeas corpus otorgado a Jorge Glass. Una jueza deberá convocar audiencia para analizar si el proceso en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, sigue o se suspende. La policía captura a 10 sospechosos tras el asesinato al abogado Walter Vallejo. El penalista fue abatido fuera de un hotel en plena zona comercial del norte de Guayaquil. Policía y Fuerzas Armadas destruyen varias viviendas usadas como centros de operaciones de las bandas narcocriminales para traficar droga al pie del estero en el sur de Guayaquil. El COE Nacional asegura que los contagios de COVID-19 siguen en descenso a una semana de la eliminación del uso obligatorio de Buenas noches, amigos televidentes. Estamos listos con las noticias de hoy. Ya se conformó el Tribunal de Santa Elena, que conocerá la apelación presentada frente al habeas corpus que liberó a Jorge Glass y decidirá si sigue en libertad o vuelve a prisión. El Estado se prepara para la audiencia, como nos informa Jacqueline Rodas. El ex vicepresidente Jorge Glass lleva 26 días libre luego del habeas corpus concedido por el juez de la parroquia Manglar Alto, Diego Moscoso, ahora suspendido. Si sigue en libertad o vuelve a prisión, depende de la Corte de Santa Elena, que deberá resolver las dos apelaciones presentadas por el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y la Procuraduría General del Estado. Este jueves se sorteó el tribunal, que estará conformado por la jueza Silvana Caicedo como ponente y los jueces Clever Franco y Juan Camacho. El procurador Íñigo Salvador informó que se preparan para la audiencia. Los argumentos de la Procuraduría General del Estado son sólidos, son absolutamente contundentes. El primero de los cuales, le adelanto, es simplemente que la Procuraduría General del Estado tuvo que haber sido citada a la audiencia de habeas corpus en Manglar Alto y no lo fue. De modo que por ese lado hay una causal de nulidad de todo el proceso. Si es que la Corte Provincial de Santa Elena emite su decisión con apego estricto al derecho, el señor Glass tendrá que volver al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Yo digo, de pronto, el señor Procurador General del Estado no tiene el expediente en sus manos, por eso da este tipo de criterios, porque si él lo tuviera en sus manos, no dijera eso. Para el abogado de Glass, el habeas corpus fue legal y dice que se presentó en Manglar Alto porque de ahí es Nicole Malavé, la militante que se preocupó por la situación del ex vicepresidente. Una persona de Manglar Alto que ha sido alineada justamente a Revolución Ciudadana, lo que hizo es inmediatamente comunicarse con otras personas de organizaciones sociales que estaban al tanto de la presentación de un habeas corpus. La presentó. En la apelación tiene previsto exponer el audio de la audiencia de habeas corpus con los argumentos del juez Diego Moscoso. La ex asambleísta por Loja, Nidea Vélez, fue condenada a 1 año de prisión por el delito de concusión. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia consideró probado que Vélez cobró cuotas indebidas a los funcionarios de su despacho a cambio de estabilidad en sus puestos de trabajo. Vélez también deberá pagar una multa y una reparación integral al Estado. De momento no se conocen dichos valores. Cabe recordar que esta sentencia es de primera instancia y puede ser apelada. La Contraloría investiga un viaje efectuado por 7 concejales del municipio de Salinas en el año 2019 a una capacitación sobre legislación ecuatoriana en Cancún, México. Como reporta Merlin Ochoa, esta es una de las 8 auditorías iniciadas en varias instituciones de la provincia de Santa Elena. El tema fue confirmado en el municipio de Salinas, en la provincia de Santa Elena. En abril del 2019, los 7 concejales de ese entonces viajaron a Cancún, México, para recibir una capacitación sobre leyes ecuatorianas. Esto alertó a la Contraloría General del Estado. Para recibir instrucciones respecto de temas como la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Contraloría y del COIP.
El viaje a Cancún duró 4 días y generó un gasto de $17,000. El coordinador general del municipio de Salinas indica para qué era el curso, pero no precisa por qué y en qué se destinó esa cantidad. Una capacitación sobre el cierre del periodo de transición y transparencia del Cabildo. ¿Y eso no lo podían hacer en Ecuador con profesores ecuatorianos? Dependerá también del tema de los tiempos y el tema de las capacitaciones que se encontraban en ese momento vigentes aquí en el país. El funcionario municipal recalca que fueron los propios concejales quienes solicitaron hacer el viaje. ¿Quién aprobó que vayan a Cancún? Es una moción que se hizo lógicamente por parte del Pleno del Consejo y lógicamente luego es revisado por la máxima autoridad del cantón. Solo una de las 7 personas investigadas actualmente trabaja en el municipio. Sin embargo, en caso de que la Contraloría identifique algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, todos serán notificados. Pero en la provincia de Santa Elena, además del municipio de Salinas, la Contraloría realiza auditoría en Terminal Petrolero de la Libertad, Dirección Distrital de Educación, Empresa Pública Municipal Aguapén, Gobierno Parroquial San José de Ancón, Cuerpo de Bomberos de Santa Elena y la Empresa Municipal de Tránsito. Mientras que en las otras instituciones públicas continúan las diligencias. Pachacutic e Izquierda Democrática siguen mermando el número de sus legisladores. La crisis interna de la Asamblea puso en conflicto también a estas organizaciones políticas. Sus alas rebeldes siguen captando miembros. Con Patricio Díaz conozcamos más. Es Salvador Quispe, el nuevo coordinador del bloque de Pachacutic. Llegó conciliador y dice que cumpliendo la disposición de su consejo político, pide a los rebeldes de su bancada volver al redil. Hemos notificado su reincorporación de los compañeros a la bancada de Pachacuti. Aclara que para eso deben cumplir con las disposiciones del bloque. Probablemente con nosotros no tenga ningún inconveniente, porque nosotros estamos en la línea de defensa del proyecto político de Pachacuti y de la CONAIE. 6 legisladores se distanciaron de la bancada. A veces se suman otros 2. Pero aunque se busca unidad, el apoyo a la presidenta Guadalupe Llori sería el punto de quiebre. Y si es que eso significa que ellos tengan que expulsarlos de la bancada, que expulsarlos del movimiento Pachacuti por no defenderle a Guadalupe Llori, pues ellos tendrán que responderles a las bases y al pueblo ecuatoriano. Si alguien en adelante no cumple con estas resoluciones, no hará falta ningún proceso. Se entenderá que han tomado la decisión de apartarse de Pachacuti. Y así se sigue disminuyendo un movimiento que llegó con 27 asambleístas y luego de sus problemas internos, ahora tiene a veces 19 y a veces 17. Pero no es el único. Su aliada, la Izquierda Democrática, llegó con 18 legisladores y ahora están en 10. Pero reafirmando siempre nuestra posición de defensa a la institucionalidad. Y aquí también la investigación a Guadalupe Llori pasó factura. Joana Moreira apoyó el proceso en el CAL y Lucía Plasencia aceptó ser parte de la comisión evaluadora. Esto aunque el bloque no estaba de acuerdo. Hemos visto que sus actuaciones no han estado apegadas en la línea del partido, más bien han estado de alguna manera uniéndose a decisiones políticas de otras bancadas y de otros bloques. Y en total son 6 legisladores, a quienes también la Izquierda Democrática los consideraría rebeldes. Pero el tema en el Partido Naranja llega al punto de que en este momento tienen 2 presidentes nacionales. Nosotros hemos llamado siempre al diálogo, a consensuar. Son el reflejo de una asamblea en crisis. Eran mayoría con el oficialismo. Hoy algunos dicen que no saben lo que son. La presidenta de la Asamblea no acudió al llamado a la conciliación de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Según el abogado de Llori, ahora es la jueza del caso la que deberá decidir si las denuncias en su contra vuelven a cero o avala el proceso de investigación. No hay conciliación. Esa es la respuesta de las autoridades legislativas a la jueza que solicitó un acuerdo entre ellos para evitar que la justicia actúe en hechos de la legislatura. Si el miércoles los miembros del CAL llegaron tarde a la convocatoria de la presidenta, este jueves, Llori ni siquiera acudió a la convocatoria que hicieron ellos. Vía escrito nos ha hecho saber la presidenta de que no va a acudir a esta sesión, de que no nos va a recibir y consecuentemente
esta sesión no se va a dar. Y en tal virtud, obviamente, la presidenta, momentos después de lo sucedido, básicamente ha presentado ya ante la Unidad Judicial de la Niñez, que actúa como juez constitucional, el pedido para que se fije día y hora para la audiencia de protección propiamente dicha. Allí decidirá si procede o no el pedido de la presidenta de que todo regrese a cero en cuanto a la denuncia en su contra, que es tramitada por una comisión multipartidista. Y hacemos votos porque la justicia no meta las manos dentro de la Asamblea Nacional. Este es un tema de un poder del Estado y se tiene que resolver al interior de este poder del Estado. No es todo. Este miércoles, en el CAL, se debían tratar las dos denuncias contra Yori presentadas por el correísmo, acusándola de diezmos y tráfico de influencias. Pero los mismos integrantes en pugna no acudieron y no hubo quórum. Según Yori, estas denuncias así caducaron. Y hay un plazo de 5 días para que conozca el CAL, y esos 5 días se cumplieron el día de ayer. Lo que debe hacer la presidenta para seguir el trámite que está previsto en la ley es convocar nuevamente esta sesión del Consejo de Administración Legislativa. Que no es autogol, que sí hay tiempo extra. Son las cosas que pasan en la Asamblea. Un nuevo caso de sicariato se registró esta mañana en medio del estado de excepción que rige en la provincia del Guayas. Walter Vallejo fue abogado defensor de alias Gerald y de la familia Bucaram en el proceso por la compra de venta de insumos médicos durante la pandemia. Hoy fue asesinado. La policía realizó operativos para dar con los responsables del crimen y detuvo a 10 personas. No eran aún las 11 de la mañana cuando al abogado Walter Vallejo, al salir de desayunar en un hotel ubicado al norte de Guayaquil, lo mataron. Del análisis de la escena encontramos que se han realizado disparos a corta distancia, tenemos varias vainas percutidas y balas deformadas. Bueno, estamos procesando los videos que se encontraron. Una persona se acerca y realiza los disparos. Según versiones de testigos, al menos 2 personas que se movilizaban en una motocicleta participaron del asesinato. En las puertas del hotel quedaron las huellas de los impactos y en el suelo el cuerpo sin vida del abogado. Hay 9 vainas que han disparado a un abogado apellido Vallejo. Motivo, razón y circunstancias, pues están siendo las primeras estas investigaciones, más allá que hay videos, etcétera, etcétera. La víctima, Walter Vallejo, fue el abogado de Edison Prado, alias Gerald, más conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, y de su pareja. También fue mencionado en una conversación del expresidente Abdalá Bucaram con el israelí Shai Dahan, detenido por la compraventa de insumos médicos durante la pandemia. Dahan fue asesinado en prisión. Vallejo también intentó ser alcalde de Balsar por el movimiento Sociedad Patriótica. Un par de horas después de ejecutado el crimen, la Policía Nacional reportó a través de Twitter la detención de un involucrado en el asesinato y publicó una foto donde constan granadas que se encontraron en su poder. Ya en la tarde, durante un operativo que por este mismo caso se realizó en el sector de Mapasingue Este, la policía detuvo a 10 personas e incautó 2 motocicletas. Al finalizar este jueves, estaba previsto que se brinde una rueda de prensa con más detalles relativos a las acciones que se están tomando para dar con los responsables de este nuevo crimen. Y sobre estas capturas relacionadas con el asesinato de un abogado fuera del hotel de Guayaquil, como acabábamos de ver, vamos a hacer contacto con William John, quien desde el cuartel Modelo al norte de la ciudad nos va a actualizar la información del caso a esta hora. William, ¿qué han confirmado hasta el momento las autoridades sobre este crimen? ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Hace pocos minutos culminó esta rueda de prensa. Ahí pudimos conocer más detalles de toda esta investigación. Las 10 personas detenidas que hacía referencia a Lenin en el reportaje anterior, 7 de ellas son mayores de edad y 3 menores de edad que permanecen retenidos. Todos están siendo investigados por este asesinato. Según el inspector general de la policía, Ramiro Ortega, entre los detenidos estaría quien realizó los disparos. Hace un momento pudimos también verlos en los patios de este cuartel de policía a los capturados luego del allanamiento de una vivienda en el norte de Guayaquil, y también se mostraron las evidencias de lo que encontraron en esta vivienda. 3 granadas de uso militar, además prendas que serían similares a las que usa la policía,
armas de fuego, teléfonos celulares y otras evidencias que son parte ahora de la investigación. Pero escuchemos al general Ortega refiriéndose a el sitio en donde fueron encontrados los detenidos. Veamos. Esta modalidad de encontrar un inmueble que sirva como refugio, que sirva como lugar de escondite luego del cometimiento de actos ilícitos, no es ahora, también ha sido reiterativo en otras investigaciones en las cuales hemos llegado. Pero nos causa sorpresa saber que aquí en Guayaquil, en estos inmuebles, en esta ocasión estaban alojados personas vinculadas a hechos criminales de Esmeraldas y de la provincia del Oro. Lo que ahora se pretende determinar es quién fue el autor intelectual, quién ordenó el asesinato del abogado Vallejo en el norte de Guayaquil. Eso será parte de las investigaciones. Con esta información retornamos contigo a estudios. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, William, y muchísimas gracias. Hay una nueva intervención policial en el Guasmo Sur de Guayaquil que permitió destruir inmuebles donde funcionaban centros de operaciones para las bandas narcodelictivas. Se trata de construcciones ilegales equipadas con sistemas de videovigilancia al pie del estero Salado con el objetivo de traficar droga y cometer otros delitos. Diego Cuenca nos explica cómo operaban. 350 uniformados entre policías y militares ingresaron para destruir una de las zonas estratégicas de las bandas narcodelictivas que invaden estos territorios para sus operaciones criminales, como el tráfico de drogas. Se trata del sector conocido como Ciudad Perdida, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Ahí detectaron inmuebles al pie del estero, equipados con cámaras, colocadas en cada esquina de las viviendas para vigilar que no haya presencia policial, pero en especial para controlar los actos ilícitos en el estero que se conecta con los puertos marítimos. Por la cercanía que tenemos al puerto de acá de Contecón y que podría inclusive ser vinculada a organizaciones delictivas dedicadas al tráfico internacional de drogas en el área del Golfo, en la parte de cuarentena. ¿Para contaminar los buques? Es posible, se maneja esa hipótesis. Esta es una de las casas que parece estar abandonada. Sin embargo, al entrar encontraron una puerta blindada. Incluso hallaron un sistema de videovigilancia que fue destruido. Las cámaras estaban por todas las paredes. Esta es una segunda intervención policial para seguir derribando las construcciones ilegales, donde funcionaban presuntos centros de mando de las organizaciones delictivas, que incluso estaban equipadas con sistemas de videovigilancia para controlar una de las zonas más peligrosas del Guasmo Sur de Guayaquil. Es de que estos lugares no solamente funcionaban como bailaderos o fumaderos, sino también como guarida para las personas que están al margen de la ley. Los inmuebles fueron destruidos tras una inspección de la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares. Todas estas construcciones están dentro del área protegida Estero Salado. ¿Cuántas son? Tenemos un conteo de 15 construcciones. La Armada también decomisó una embarcación que no tenía rastreo satelital y que sería utilizado para transportar alcaloides. Tenemos más noticias para ustedes. El COE Nacional hizo una evaluación, como decíamos, sobre la eliminación del uso de mascarilla en la primera semana que acaba de cumplirse. Los contagios siguen en descenso, pero los epidemiólogos exhortan a inmunizar a la población puerta a puerta para ampliar los porcentajes de dosis de refuerzo. Carla Delgado nos informa. 8 días pasaron desde que el gobierno retiró la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el país. El COE Nacional evaluó la medida y aseguró que los resultados son positivos. La semana pasada, 1.120 personas habían contraído la enfermedad. Sin embargo, esta semana los casos disminuyeron a 1.004. Pero no solo estos indicadores reflejan que la medida por ahora no habría incidido en la contención de la pandemia. Afirman que solo 13 camas de las 563 disponibles permanecen ocupadas en el sistema de salud público. La historia natural de la enfermedad producida por la Omicron tiene un periodo aproximadamente de 5 días en que empiece una persona a desarrollar síntomas. Estamos a 8 días de la decisión de la toma del retiro voluntario de las mascarillas y no hemos tenido ningún repunte.
Agregó que tampoco el índice de positividad ha variado. Sigue siendo del 5%, lo que indica que la pandemia estaría controlada. Y a propósito de que este viernes reinician las clases en el régimen Costa Galápagos, el viceministro de Educación hizo algunas recomendaciones, sobre todo del uso de mascarilla en espacios cerrados. Se recomienda el uso de mascarilla de los estudiantes, docentes y todos los miembros de la comunidad educativa durante el desarrollo de las actividades educativas en estos espacios. Pero a pesar de la disposición, constatamos que la mayoría de ciudadanos ha decidido seguir usando la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados como los centros comerciales. Porque eso es una garantía por mí mismo, para las demás personas. Situación que es aplaudida por epidemiólogos, quienes insisten en que el país aún no puede relajarse del todo, porque el índice de terceras y cuartas dosis de la vacuna en contra del COVID-19 no es el óptimo. Si ya la población no está concurriendo de forma espontánea, deberíamos ir a vacunar de manera proactiva en forma de campañas, más todavía cuando se quiere mantener el retiro de la mascarilla. Apenas el 35% de la población se ha colocado la tercera dosis según el vacunómetro y solo algo más de 149,000 personas la cuarta. Y este viernes arrancan las clases en el sistema educativo fiscal del régimen Costa. Sin embargo, un total de 151 planteles no podrán abrir sus puertas por presentar severos daños en su infraestructura. Como nos cuenta Bessie Granja, para los centros cerrados se tiene previsto aplicar planes de contingencia como el traslado de estudiantes. Más de 9,000 planteles fiscales abrirán sus puertas este viernes cuando se tiene previsto el inicio de clases en el régimen Costa. Sin embargo, hay estudiantes que deberán volver a las aulas en medio del deterioro que evidencian varias instituciones educativas que tras 2 años regresarán a la presencialidad. Estamos recuperando un sistema educativo que estaba muy deteriorado. Es como haber salido de una emergencia, es casi un terremoto. La ministra de Educación, María Brown, reconoce que pese a los esfuerzos, hay centros que no abrirán sus puertas. Son 151 instituciones en donde no vamos a iniciar en el año lectivo de régimen Costa Galápagos de manera presencial al 100%, sino con planes de contingencia, reubicando a los estudiantes a otros predios. Sin embargo, hay sitios que recibirán a sus estudiantes, pero siguen evidenciando deterioro. Es el caso de la Escuela de Educación Básica Teresa de Calcuta, ubicada en el recinto Barranca, en el cantón San Borondón de Guayas. Allí la maleza cubre el entorno de los baños, que están deteriorados y a la intemperie. Asimismo, los juegos infantiles no funcionan y otros están oxidados. Falta pintura, falta limpieza, falta adecuar los baños. Yo no sé cómo las profesoras van a reanudar las clases. Otro problema es la vía de ingreso a la institución, que es utilizada por volquetas, las mismas que causan polvareda a escasos metros de las aulas. Según la ministra Brown, solo en el mes de abril, el Ministerio de Educación ha invertido más de $20 millones para el rescate de las instituciones. En este tercer día de huelga de hambre, el presidente de la UNE, Unión Nacional de Educadores de Pichincha, sufrió un quebranto en su salud y fue retirado en ambulancia a un centro médico. Los agremiados anunciaron una movilización para el próximo jueves. Fabiola Santana con la situación. Es el momento en que el presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha, Clever Hidalgo, es retirado de los exteriores de la Corte Constitucional, pues sufrió una descompensación en su salud. Ocurrió durante el tercer día de huelga de hambre en la que participan 31 docentes de Quito y Guayaquil en demanda de una equiparación salarial. Es parte de la resistencia nuestra. Cuando el poder público es incapaz de gobernar para las mayorías, estamos los sectores sociales para exigir nuestros derechos. Este tema será tratado por la Corte Constitucional en audiencia pública el jueves 12 de mayo. Para ese día, la Unión Nacional de Educadores convocó a una movilización. Demuestre la independencia que tiene respecto del Ejecutivo. La Corte dio 3 días a la Asamblea Nacional para que justifique cómo corrigió el texto de las reformas que daban paso a la equiparación salarial, pues no contaban con un estudio de viabilidad económica.
El mismo plazo tienen la Presidencia de la República, que vetó las reformas, la Procuraduría General e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que argumenten su posición. La exportación de flores por el Día de la Madre aumentó en un 4%. El sector florícola está satisfecho con este resultado, que se da gracias a la reactivación a escala mundial luego de más de 2 años de pandemia. Sin embargo, Juan Carlos Esprúa nos va a contar que el gremio enfrenta un problema relacionado aquí en el Ecuador con los insumos. ¿De qué se trata? Veamos el informe. Hasta el lunes de esta semana, en esta florícola ubicada en la parroquia de El Quinche, en Quito, ya enviaron al exterior todas las flores pedidas por el Día de la Madre. El 75% fue para Estados Unidos. El resultado en esta fecha ha sido positivo, pese a que la economía del mundo aún tambalea por el COVID-19 y la invasión a Ucrania. Se incrementó la demanda. Te diría que nos faltó flor incluso como Ecuador para poder cumplir toda la demanda. Ha sido... posterior a la pandemia, un incremento interesante de la demanda, sobre todo en el mercado americano. En esta finca el trabajo no se detiene. Saben que es importante mantenerse en el mercado mundial de flores, sobre todo en esta época. Aún más, cuando a este producto agrícola le toman meses estar listo para la comercialización. En la pandemia, lamentablemente, con toda la reducción que hubo de mercado, nos quedamos con 1,000 trabajadores. Al momento somos 3.600 trabajadores y esperamos a diciembre del próximo año ser 4.500 personas, de las cuales, como te comentaba, el 50% de nuestra gente son mujeres. Según Expoflores, en la temporada previa al Día de la Madre, la venta internacional de flores creció en 6% de toneladas exportadas. Sin embargo, no todo es color de rosa. Entonces, sí hay un factor de compra importante ahorita en Rusia, todavía es muy bajo, pero obviamente hay que ver qué pasa, ¿no? Ahora está anunciándose que para el 9 de mayo, pues oficialmente entra la guerra. Eso puede traer consecuencias más graves, es decir, implicaciones que ya impidan por completo la exportación de productos. Porque aunque las exportaciones de este producto mejoraron, la importación de insumos y materias primas sigue complicada por el conflicto en Europa Oriental. Va a tender a complicar todo lo que es insumos y todo lo que es materias primas. Vemos el petróleo en precios muy elevados, del gas también, los insumos que son derivados de petróleo, dígase plástico, dígase ciertos agroquímicos, también están disparados, pero por otro lado también tiene restricciones. Es por ello que los representantes de esta actividad productiva insisten en la importancia de bajar los costos de producción en el país y así ganar competitividad en el exterior. Actualmente, el sector florícola genera unos 350.000 empleos directos a escala nacional. Esta tarde en el Palacio de Carondelet fue posesionada la nueva titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Se trata de la abogada Paola Flores Jaramillo, quien hasta ahora se desempeñaba como concejal de Cuenca. Flores asume esta entidad después de la renuncia de Bernarda Ordóñez, quien dejó el cargo aduciendo diferencias irreconciliables con la postura gubernamental respecto a los derechos humanos. Mientras que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros también tiene un nuevo titular en funciones. Se trata de Marco López, quien fue posesionado esta tarde por el Pleno de la Asamblea Nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. López es la primera autoridad designada por este Consejo después de superar los problemas internos que culminaron con el cambio de presidente de este organismo. 100 kilos de cocaína fueron incautados en la vía Baeza, provincia de Napo. El cargamento, que tenía como destino Guayaquil, estaba oculto en el doble fondo de una camioneta, por lo que su conductor fue detenido. Paul Romero estuvo en el operativo. Nos informa ahora. El operativo se realizó en el kilómetro 17 de la vía Tena-Baeza-Quito. Personal del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de la Policía Nacional interceptó una camioneta 4x4 en la que se transportaba el alcaloide. El conductor del vehículo intentó escapar y chocó al patrullero de la policía, pero los uniformados lograron detenerlo. Con una importante custodia y seguridad, el vehículo fue conducido hasta el comando de la policía en Tena. Aquí se cumplió con el trámite legal y con la autorización de un fiscal se procedió a destapar el vehículo. Y sí,
Ahí se encontró la droga camuflada en un compartimento de metal de doble fondo sellado con material resistente. En total son 103 paquetes de clorhidrato de cocaína que tienen este logotipo, un balón de fútbol, y según las investigaciones de la Policía Nacional, vendrían desde Colombia, desde el sector de Putumayo, pasarían por la provincia de Sucumbíos y tendrían el destino con la ruta hasta la ciudad de Guayaquil. Así es, tenemos el sector del Aguagrio aparentemente, ¿no? Nuestro paso por nuestro país y posiblemente los puertos de nuestro perfil costanero. Se encuentra detenido el señor conductor al momento. Está por determinarse el propietario del vehículo. Son más de 100 kilos, que representan 1 millón de dosis que no serán comercializadas. Esta droga en el mercado internacional tendría un valor superior a los $2 millones. ¿Cómo se logró esta incautación? Sí, nosotros somos una unidad táctica que ejecuta operativos netamente en flagrancia. En lo que va del año, la policía ha incautado a escala nacional aproximadamente 80 toneladas de droga. En Guayaquil la violencia es incesante. 3 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de la ciudad. Entre las víctimas está un policía en servicio pasivo. Los crímenes también llegaron al Cantón Playas, donde 2 hombres murieron en manos de los sicarios. Uno de ellos también policía, como nos cuenta María Gabriela Castro. Fue un jueves violento. Moradores hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años. Estaba en un terreno baldío en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Tenía varios golpes en la cara y el resto del cuerpo. De la escena se han levantado varios indicios, entre esos objetos contundentes, documentación. Se trata de un policía en servicio pasivo que estaba desaparecido desde este miércoles. El vehículo de la víctima aún no aparece. Razón por la cual presumiríamos que la motivación para el evento pudo haber sido el robo. En otro sector de la urbe, en Paraíso de la Flor, también noroeste, un hombre fue asesinado con varios tiros, otro quedó herido y fue llevado a un hospital. Ya en la tarde, en Sauces, norte del puerto principal, se registró una balacera en la que un hombre murió a manos de sicarios. Pero la violencia también se extendió hasta Playas. La madrugada de este jueves, 2 hombres perdieron la vida luego de recibir algunos disparos. Según detalló la autoridad, 2 sujetos en moto ingresaron a una vivienda en donde aparentemente funcionaba una gallera clandestina y en ese lugar cometieron el crimen. Una de las víctimas es un policía en servicio activo que trabajaba en Mocache, provincia de Los Ríos, pero no estaba en funciones porque había pedido una licencia. Durante el ataque, una mujer resultó herida y se encuentra estable en una casa de salud. Y este jueves se realizó un operativo en el cantón Macará, provincia de Loja, por presuntas actividades mineras ilegales. Se conoce de forma preliminar que la operación dejó 27 aprehendidos, 9 vehículos retenidos y otras herramientas incautadas, así como también sacos con material aurífero. Además, al menos 1,000 personas fueron desalojadas, quienes habrían perforado predios para extraer oro. Este viernes las autoridades brindarán una rueda de prensa donde se informarán más detalles de este operativo. Y con una emotiva ceremonia al pie del hemiciclo de la Rotonda, en el centro de Guayaquil, y una cabalgata con cientos de jinetes que recorrieron varias calles de la urbe, se rinde tributo al bicentenario de la batalla de Pichincha de 1822. William Young nos va a reseñar estos eventos con las vistosas imágenes. Como si la historia regresara en sus pasos, todo volvió al eterno encuentro entre 2 libertadores, Bolívar y San Martín, en la Rotonda, en Guayaquil. Una ceremonia para recordar aquella gesta irrepetible de un ejército patriota que en la perla del Pacífico decidió enrumbarse hacia la libertad. Pero también fue un símbolo de unidad contra España, que culminó con la batalla del Pichincha de 1822. Es la unidad de todos nosotros los que tenemos que conquistar y seguir defendiendo la libertad, que es el don preciado más grande que podemos tener. Y en esa ruta de unión se debe continuar pese a que han pasado 200 años, según el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. La unidad, donde quiera que uno quiera llegar, necesitamos ir juntos, y así lo entendieron nuestros padres fundadores, nuestros próceres.
Y ese es un compromiso que debemos de recordarlo ahora más que nunca. En este evento que se desarrolló la mañana de este jueves, se entregó una réplica de la espada del mariscal Antonio José de Sucre al general que lidera la denominada cabalgata por el Bicentenario, que inició en la avenida 9 de octubre con más de 150 jinetes. Recorrió varias calles del centro de la urbe rumbo a Durán. La intención es que este grupo se una a otros en Cuenca y en Riobamba y llegar hasta Quito para recrear la ruta del ejército que venció a las tropas reales de España el 24 de mayo de 1822. Un lindo espectáculo cívico, pero el evento de la cabalgata bicentenaria hizo que importantes arterias viales de Guayaquil, como la calle del Malcón y la avenida Pedro Menéndez Gilbert en el norte de la ciudad, fueron cerradas durante varias horas. El resultado fue un congestionamiento vehicular generalizado en la urbe. Miles de conductores tuvieron que esperar durante horas en medio del tráfico para poder llegar a sus respectivos destinos y trabajos. Atención, de última hora esta noticia. Hace pocos minutos se confirmó cambios en la cúpula militar. El general Nelson Bolívar Proaño fue designado como jefe del Comando Conjunto. El general Franklin Gustavo Acosta es el nuevo comandante del Ejército. Gabriel Marcelo García Urbina será el nuevo comandante de la Fuerza Aérea. En las siguientes emisiones tendremos más detalles, información más precisa y completa sobre estos cambios en la cúpula militar.